sido. La última actividad de este evento es un panel de discusión. Como ya mencioné, o ya saben, este es el segundo encuentro. El primero lo organizamos en Toluca el año pasado y ahí también hubo un pequeño foro de discusión. Y nuestra intención es que se vuelva como una tradición, porque más allá de la interacción persona a persona que podemos hacer, pues yo creo que hablar así en conjunto puede ser mucho más productivo, ¿no? Y como ya saben, el propósito de esta mesa pues es eso, hablar del papel de la metrología en la academia, la industria y la sociedad, y particularmente estamos pensando en enfocar el tema en cómo fortalecer la formación de recursos humanos para satisfacer las necesidades de la industria. Entonces, la dinámica de este panel va a ser lo siguiente: vamos a tener 2 rondas, cada uno de nuestros invitados va a hablar por alrededor de 4 minutos y después de esas 2 rondas, posteriormente vamos a abrir la discusión al público, ¿no? Pero bueno, antes de eso me voy a permitir presentar, algunos de ellos ya los conocen, algunos de ellos ya los conocen, pero me voy a permitir presentar a nuestros invitados, nuestras invitadas el día de hoy. En primer lugar, vamos a presentar a la maestra Elvia Sosa, doctora Elvia Sosa Zavala. Ella tiene una licenciatura en química farmacéutica, bióloga y maestría en ingeniería de sistemas de calidad por la UNAM. Es técnica académica de tiempo completo y profesora de asignatura de la Facultad de Química de la UNAM, coordinadora de calidad de la Unidad de Metrología, laboratorio secundario de calibración en las magnitudes de temperatura, masa y volumen. Es auditora interna para las normas ISO 9001, ISO IEC 17025, además de ser experta técnica de la EMA en el área de volumen. Les pido que le demos la bienvenida, por favor. Sí. En segundo lugar, aunque ya lo conocen, si han estado aquí estos 2 días, tenemos al maestro Gilby Climaco Arbizu. Y bueno, me voy a limitar a decir que es egresado del IPN de CIME Culhuacán como ingeniero en comunicaciones y electrónica, especialidad en electrónica potencia, posteriormente egresado de la CEPI, Unidad Culhuacán, como maestro en ciencias en microelectrónica, con especialidad en electrónica y de potencia. Les pido, demos la bienvenida. Tercer lugar, también ya la conocen, acaba de darnos una excelente presentación, a la maestra María Dolores Cerón. Entonces ya saben que, bueno, ella es ingeniera química de formación, maestra en calidad y estadística aplicada y doctoranda en administración, ambas por la Universidad La Salle. Además, bueno, ella es la directora de SICAMET. Sí, le damos la bienvenida, por favor. Finalmente, el maestro Fabricio Iván Gómez Ramos, egresado del Instituto Tecnológico de Colima de la carrera de Ingeniería Bioquímica y maestro en Ciencias de Ingeniería Química, graduado del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Ok, entonces, para guiar un poco la discusión, les enviamos con algo de anticipación 4 preguntas a cada uno de nuestros invitados para que pues, fueran pensando un poquito y nos compartieran su reflexión al sentido desde su particular punto de vista, ¿no? Que bueno, es variado, de eso se trata, para fomentar esta discusión. Entonces, la primera pregunta es, en su opinión y con base en su trayectoria académica y profesional, ¿cuáles son las principales necesidades de la industria en lo que se refiere al conocimiento en el campo de la metrología? Y le cedo la palabra a la doctora Elvia Sosa. Muchas gracias. Bueno, soy maestra, no soy doctora. Sí tengo en mente el doctorado, pero ya les hablaré ahorita un poquito de cuál sería mi opción para cursar el doctorado. Bueno, yo represento, al igual que el Politécnico, pues a una institución educativa, en este caso a la universidad, específicamente a la Facultad de Química. No represento a la industria, entonces la pregunta y las preguntas las responderé en función de la experiencia que tengo. Somos un laboratorio secundario de calibraciones y por esa condición pues tenemos contacto con la industria, efectivamente. Atendemos usuarios internos de la universidad que tienen necesidades completamente diferentes a las de la industria. Precisamente ahorita estaba yo escuchando un seminario dado por el coordinador de unidades de servicio de nuestra facultad y era precisamente el panorama de la oferta de servicios en la UNAM, porque es el coordinador de las unidades de servicio. Entonces,
sí se tienen identificadas las necesidades como tal, se manejan unidades de vinculación y hay hasta una oficina de patentes en la universidad. Sin embargo, la visión que yo tengo como profesora, pues es lo que los alumnos nos dejan ver a través de sus procesos de titulación. La semana pasada estuve en un examen profesional en donde el trabajo que escribió fue un resumen de experiencia profesional. Entonces les pide a los alumnos que para optar por este medio, pues tengan trabajando en la industria en un proyecto relacionado con lo que aprendieron 1 año. Entonces, son varios, afortunadamente, los que nos traen esta experiencia de cómo han vivido en la industria sus conocimientos y lo que han aprendido en la facultad. Y bueno, pues con base en eso, les puedo comentar que sí, la industria, hablando de lo que decía la maestra Dolores hace rato, la metrología 4.0, pues sí las necesidades van aumentando, ¿no? Precisamente en esto de tecnologías de la información, de la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, los alumnos nos dejan ver que efectivamente hay un avance sustancial y las necesidades son variadas y van en crecimiento. Muchas gracias. En segundo lugar, le cedo la palabra a la maestra Dolores Serrano. Gracias, Eduardo. Bueno, mira, nosotros, la propia misión de la empresa nos lleva a atender mucho industria. Estamos muy en contacto con la industria, mucho con el sector farmacéutico, les reitero, sin que dejemos de atender otros sectores industriales, pero sí mucho con el sector farmacéutico y de cuidado de la salud. Y vemos en ese sector ya, digamos, en ciertas industrias corporativas, a lo mejor todavía en industria nacional tenemos que crecer un poquito, pero ya hay mucha industria transnacional que tiene ya nuevas tecnologías. Entonces ya los metrólogos empiezan a tener necesidad de saber comunicar los instrumentos con los softwares para obtener datos, ¿no? Y aparte de comunicar los instrumentos con los softwares, comunicarlos a lo mejor con sistemas que ya están más automatizados. Entonces, el nivel de comprensión del metrólogo ya no solo se limita a la ejecución del experimento, ¿no?, propio de la calibración, sino a tener otras competencias para que pueda desarrollar de forma complementaria su trabajo y no requerir a un ingeniero electrónico para que vaya y le conecte una instrumentación, ¿no?, o un transmisor, o que no requiera a un programador para que pueda conectar la señal y salida de las lecturas del instrumento con un programador, ¿no?, y que sepa de PLCs. Entonces, como que el perfil del estudiante, bueno, en ese caso del que busque ahora ser metrólogo, ya no será solo la comprensión de la metrología básica a la que estamos acostumbrados, ¿no?, sino ya necesitamos como que tener múltiples disciplinas para que puedan desarrollar su trabajo. Muchas gracias. En tercer lugar, le voy a ceder la palabra al maestro Fabrizio. Buenas tardes. Bueno, ya ayer mencionaba un poco sobre las necesidades que existen específicamente en la industria, pero del sector hidrocarburos y petrolíferos, que es la que yo puedo hablar, que es donde me desarrollo. Y pues ahí tengo como 3 puntos. Ayer mencionaba, en primera es la oferta. Como ya les mencionaba, tenemos un muy grande volumen de demanda y la oferta está así chiquita. En cuanto a laboratorios de calibración, bueno, por ejemplo, ayer les mencionaba, laboratorios de cubicación de tanques no hay, laboratorios de calibración de sondas de tanques en temperatura no hay, tampoco, no hay muchos. Oferta, sobre todo oferta de laboratorios de calibración, personal que haga verificaciones, ya sea personal o los mismos laboratorios lo pueden hacer. Y en segundo punto sería la formación de metrólogos capacitados en el área, porque sí pueden salir metrólogos, puede haber metrólogos, pero que sí están ajenos al área de los hidrocarburos y petrolíferos, que es toda otra, así que toda otra carrera. Hay que juntar como dos áreas, que una es la metrología
y la otra son los procesos de medición del sector hidrocarburos, que también es un área bastante grande. Eso es ahorita lo que está habiendo mucha deficiencia, al menos en lo que hemos observado, porque tenemos que juntar personal que salga capacitado. Por ejemplo, ya vieron que las normas nos están pidiendo estimación de incertidumbre, pero muchas veces se quedan los meteorólogos en la incertidumbre que me reportaron, el certificado ya está ahí, pero se les olvida que hacemos una corrección del volumen a la temperatura de referencia, es decir, hay dos magnitudes de entrada que son la presión y la temperatura, que pasa a través de un modelo matemático y hay que hacer la propagación de error al volumen corregido. Y eso, pues, lamentablemente no ha habido muchos meteorólogos que sepan hacer eso. Entonces es la parte matemática, meteorólogos que sepan la parte matemática y aparte que sepan los procesos de medición que se llevan a cabo en la industria petrolera, que después son todas las APIs y las ISO. Sí es mucho el área, pero sí es una deficiencia ahorita que se necesita bastante. Y bueno, eso sería parte. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta no primera ronda, pero sí la primera pregunta, le cedo la palabra al maestro Gilby. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo, por ejemplo, estuve trabajando 6 años en la industria de hidrocarburos. Sin embargo, actualmente, que ya soy una parte de docente, los alumnos carecen de esa necesidad de saber un poquito de metrología. De hecho, yo me incluyo. Cuando egresé de la carrera, yo era especialista en electrónica e instrumentación y hasta ahí. Y enfréntate al mundo de la industria petroquímica y aguas. Tienes que saber conceptos de física, química, toda la composición química de gas y todavía eso, toda la cuestión de hidráulica, la parte de instrumentación, la configuración de los equipos, telemetría, sistemas SCADA, fue un boom. Y para mí fue, oye, en 3 meses apréndete todo esto y apréndete todavía las normas y apréndete la 17025 y aguas porque la próxima semana ya vienen los procesos de calibración y viene la EMA a acreditarte. No, para mí a mí en lo personal me gustó. De hecho, les puedo compartir que para mí como electrónica, esa parte de medir una magnitud física y convertirla en otra y verla ahí en un display, dices, wow, tiene toda una parte de tecnología, pero vas descubriendo que te falta mucho por aprender y una de las partes más interesantes, aquí como lo están comentando, es la parte de estadística y probabilidad, que yo cuando estudié en la ingeniería dije, esta estadística no me va a servir, ¿para qué la estoy estudiando? Y llegas a la industria y lo primero que ves es, oye, tienes que hacer regresión lineal de los certificados de calibración. Y yo dije, ¿y eso qué es? Pues estúdiale, mano. Y la industria no te prepara, ¿eh? Tú te enfrentas solo y arréglatela como puedas. Y créanme que yo incluso me acerqué con profesores y, oiga, ¿qué hago? Y así, no, ni modo, por tu cuenta vas leyendo, vas estudiando. Incluso en la actualidad estoy dando un diplomado y profesores que están ya mucho tiempo me dicen, oye, ¿para qué te sirve el análisis de deriva o concepto de estadística? Y ya cuando los voy indicando, los voy incitando, aguas. Si es muy fuerte toda esta cuestión de estadística, controles de análisis de deriva para ver la degradación de instrumentos, toda esta cuestión. Entonces, lo que el alumno tiene realmente carece en la cuestión de metrología. Yo, por ejemplo, trabajo con chicos de eléctrica y chicos de psiqui, pero en la cuestión de instrumentación. Y sí, aunque sí tienen toda la cuestión técnica bien fundamentada, toda la cuestión de metrología carecen. Tan sencillo como un ejemplo que les pongo de cuando estamos usando equipos de emisión como osciloscopio. Ellos me dicen, oiga, profesor, lo voy a calibrar. Y yo me quedé así de, a ver, espérame, ¿cómo que lo vas a calibrar? Dice, sí, nada más voy a ver la señal de referencia y ya que el equipo funcione. Dije, espérame, eso se llama ajuste. Calibración no, eso aguas. Si te metes a la industria y dices esa palabra, pues te pueden correr, ¿eh? Y es un concepto que sí carecen los alumnos, les falta un poquito de metrología, de normalización y la cuestión de estadística. Están muy, muy, muy carentes de esa parte. Incluso yo me incluyo. Yo podría ser que yo soy muy buena propagación de incertidumbre a través de la UM. Sin embargo, gracias a este tipo de programas, me he dado cuenta que necesito aprender más. Necesito saber, por ejemplo, la cuestión de Monte Carlo. Y creo que en la cuestión que yo sé, que es la parte de instrumentación, podemos hacer aquí un vínculo y reforzar esas cuestiones. Que quizá yo soy muy bueno en electrónica, pero mis compañeros en la parte química, matemáticas, podríamos reforzar. Entonces, pues a ustedes, alumnos, no se cierran a lo que están estudiando. Necesitan prepararse en normas, necesitan prepararse en telemetría, en todo este mundo es tan amplio.
Incluso yo, por ejemplo, DTI, no sabía que era un DTI. Tuve que aprender qué es eso y aguas. Yo estuve haciendo DTIs con AutoCAD. Pregúntenme si en mi vida en la carrera usé AutoCAD. Entonces son todas cuestiones que sí se tenían que preparar y no solamente se cierran a su carrera, ¿eh? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿considera que las instituciones de educación superior están formando recursos humanos suficientes y con las competencias adecuadas para cubrir esas necesidades de la industria de las que acabamos de hablar? Cedo la palabra a la maestra. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí me dice del tiempo, porque hace rato me tiene muy nerviosa el tiempo, el cumplir con los… Vamos bien, ¿no? Ok. También voy a comentar desde la perspectiva de la docencia en la Facultad de Química. Yo he dado la materia de metrología y doy actualmente la materia de aseguramiento de la calidad. Y bueno, con base en esa experiencia, siendo también jurado de tesis, y bueno, pues también como profesores tenemos la posibilidad de dirigir tesis, revisar tesis y llevar servicios sociales. Entonces, con base en esa información, puedo decir que sí se están formando, pero no como se requiere, ¿no? Específicamente en el ámbito de la metrología. Aquí en la Facultad de Química tenemos 6 carreras, bueno, aquí no, allá enfrente, en la Facultad de Química, tenemos 6 carreras actualmente y la materia de metrología en licenciatura solamente se da para los químicos en el 6º semestre y se da para los que son, ahora verán, según yo traía apuntes porque se me olvidan las carreras, pero tenemos la licenciatura de Química e Ingeniería en Materiales, ¿no? En esa licenciatura, que es la más nueva, también se da en el 6º semestre una materia que es, el profesor Fili ahí me corrige, doctor, la materia es metrología, normalización y calidad. Esa también es relativamente nueva, esa carrera. El año pasado y en meses anteriores hicimos la segunda revisión del programa de la materia de metrología para los QFBs. Fíjense, después de cuántos años que tiene la facultad, se está logrando que se incorpore una materia de metrología en los QFBs. O sea, los que tenemos conocimiento de la industria farmacéutica sabemos de la importancia que tiene el que los chicos cuando se incorporan sepan medir y sepan de controles metrológicos en los equipos de medida y en el proceso de medida, pues apenas se está buscando incorporarla para los QFBs. Los que salen más fuerte actualmente en este tipo de conocimientos son los químicos, pues por muchos elementos, porque los químicos son, pues se cuecen aparte, ¿verdad? Son chicos muy listos. Pero vaya, a nivel licenciatura en la universidad, o sea, le preguntaba yo a Eric, que viene de ingeniería, no sé si esté todavía, en las diferentes materias que se dan en la Facultad de Ingeniería, en realidad no hay una materia de metrología. Si acaso instrumentación y control, y obviamente nos hablan de mediciones para el agua, por ejemplo, para la parte ambiental, pero no tienen una materia de metrología en la Facultad de Ingeniería. Si buscamos información sobre universidades que den esta materia, pues tenemos a 2 universidades politécnicas, la de Guanajuato y la de Querétaro. De hecho, en la de Querétaro también se da la maestría, la licenciatura y la maestría. Tenemos por ahí un instituto que tiene un nombre largo, Instituto de Estudios Superiores especializados en Comercio Internacional, Metrología y Normalización. Ahí se da la licenciatura en línea de metrología. Eso también nos lleva a pensar, pues, revisar qué es lo que se está dando en línea para una licenciatura en metrología. Y fuera de eso, el Politécnico, que seguramente ahorita nos van a platicar, no quiero hablar, pero ellos, al menos en el posgrado, nosotros nos enteramos el año pasado, hace 2 años, que a través del Politécnico podemos estudiar, ¿ya? Podemos estudiar un posgrado en metrología.
Entonces, con la ventaja de que la mayor parte pudiera ser en línea a distancia, y son pocas las sesiones que tendríamos que hacer en Querétaro, ¿verdad, chicos? Pero ya tenemos los posgrados y quienes los llevan, los están ejecutando es el Politécnico. Por eso les decía que me interesa cursar el doctorado, pero pues estoy buscando las oportunidades. Pero está la opción. Yo les compartí cuando me enteré de esa opción a todos mis colegas de laboratorios secundarios para que se animaran, al igual que pues yo estoy animada, ¿va?, para cursar el doctorado en este caso, en este campo que me encanta, que me gusta mucho. Pero vaya, ¿se están formando recursos humanos? No, no lo suficiente. Son pocos los chicos de servicio social y de tesis que se acercan a la unidad de metrología para tener más conocimiento, ampliar o confirmar sobre este tema. Cuando les pregunto a los alumnos de tesis que egresan si lo que están aprendiendo en la facultad les es suficiente, la respuesta es no, y menos en términos de metrología. Perdón, gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Dolores. Gracias, Eduardo. Bueno, es comentarles nosotros como parte de, pues, digamos, usuarios de los metrólogos o en este caso que requerimos ingresar personal al laboratorio de calibración. Les comento que nos cuesta mucho trabajo que encontremos estudiantes recién egresados que tengan las competencias mínimas para iniciar en una carrera de metrología. Incluso en las industrias farmacéuticas el problema también es que entran a lo mejor a veces hasta sin saber usar balanzas, ¿no? O sea, cómo se usa una balanza, buenas prácticas de medición para peso, o sea, muchos requerimientos que a lo mejor parecen demasiado básicos, pero sí falta que el estudiante de alguna manera traiga en su formación profesional pues suficiencia para atender los requerimientos de metrología. Yo creo que aún que uno estudie la licenciatura, la maestría, un metrólogo se tiene que formar, o sea, no va a nacer de la carrera, ¿no? Como tal. Yo creo que los metrólogos, y aquí hay varios colegas de muchísima experiencia, que pues los metrólogos nos vamos formando con respecto, pasa el tiempo y vamos aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que hacer, algún método nuevo que desarrollar. Hoy mismo estamos aprendiendo mejores técnicas de estimar la incertidumbre, ¿no? O sea, nunca acabamos de aprender y yo creo que de formarnos como metrólogos, pero en este momento, de forma concreta, sí, todavía no tenemos estudiantes que salgan ya con preparación suficiente para insertarse de manera inmediata en actividades de metrología, sin necesidad de que nosotros les demos una formación específica, ¿no? Muchas gracias. Fabricio, por favor. Bueno, respecto a la parte de si se están formando los recursos suficientes, humanos suficientes, bueno, sí he escuchado que muchas instituciones dan materias sobre calidad y metrología. Seguramente sí, sí muchos estudiantes cursan esas materias suficientes, pues no sabría decir si sí o si no, en cuestión de números, pero lo que sí estoy seguro es que en la parte de competencias adecuadas, ahí sí puedo decir que no. Digo, a mí me pasó, justamente yo venía, bueno, yo soy alumno del doctor Bouchot, Cristian Bouchot, entonces sí, de la parte de la maestría y el doctorado, y según yo traía una buena experiencia, bueno, pues tuve un maestro bastante bueno en lo que es herramientas estadísticas, y cuando entro a la industria, pues resulta que no estaba tan bien en metrología. Sí me costó bastante trabajo a mí adecuarme a lo que fue la parte de metrología, por ejemplo, sistemas de gestión, ya hacerlo bien, implementarlo todo completamente me costó bastante. Ahí por suerte tuve un colega que trabaja conmigo que él tiene bastantes certificaciones en ISO 9001 y auditorías, entonces él sí tiene, él fue el que me guió. Por suerte tenía este compañero, pero alguien que sale de la carrera y no tiene esta suerte, pues es muy difícil entrar al área. Ahí me tocó a mí al revés, también luego está la otra parte de los alumnos que salen sabiendo, sí un poco tal vez de sistemas de gestión, porque eso no creo que sea un área que lo ves en un semestre, es bastante grande.
y menos la parte matemática. La parte matemática yo creo que esa también está con mucha deficiencia en la industria de hidrocarburos y ahorita pues lo están pidiendo tanto ambas. Y pues la tercera que fue que tampoco venía muy preparado en la parte de las mediciones en todos los tipos de permisionarios que existen en el área de hidrocarburos. Entonces ahí sí me tocó pues hacerme mi cochinito, ahorrar y tuve que comprar todo el API MPMS, que sí salió bastante caro, pero pues eso fue por mi iniciativa y eso estaría bastante bien si las instituciones se enfocaran educacionales se enfocaran a ser metrólogos en áreas específicas. Sería todo. Muchas gracias. Gilby. Bueno, para la cuestión de las instituciones, tuve oportunidad de, como comentan, había venido CIATEC de Querétaro, precisamente para ver un programa de posgrados. Pero aquí un pequeño detalle, el proceso para hacer eso es muy largo. Entonces, toda la parte burocrática es lo que realmente detiene al instituto. Y no me dejarán mentir mis compañeros, es muy, muy tedioso. Entonces, muchas veces uno dice, ya mejor la dejo por la paz. Sin embargo, pues es por iniciativa propia de seguir adelante, seguir. Actualmente, por ejemplo, di un diplomado que gracias a esto pues me permitió estar aquí con ustedes y en este diplomado tengo profesores de todas las áreas, fotónica, ICA, IC, Psique, electrotecnia, también de profesores de industria textil, de la ESIA también, y pues fue un mundo porque tanto yo aprendí de ellos como ellos de mí, entonces fue un complemento. Y realmente lo que tenemos, a menos en Politécnico, es el proceso burocrático lo que nos detiene, pero sí les puedo decir que los profesores tenemos esa iniciativa de va adelante. Yo les puedo decir que he sacado tesistas a nivel de licenciatura y actualmente ya están trabajando en laboratorios de calibración en área eléctrica y son buenos alumnos. De hecho, son los que programaron PLC para el patín, fueron los que hicieron el patín de medición. Entonces, toda esa cuestión, pues sí los preparé y al menos dije, bueno, al menos los preparo para que ya entren a la industria y actualmente ya están trabajando entonces en esta parte. Entonces, sí, lamentablemente el instituto carece en esa parte porque no, sobre todo la parte burocrática es lo que detiene, pero uno por cuenta propia, pues, adelante. Entonces, es invertir en equipo, tiempo, esfuerzo, pero pues gracias con los compañeros de trabajo, pues se lleva adelante a cabo y pues sí, gracias por esta oportunidad porque pues, nos damos cuenta que solamente así podemos avanzar en esta cuestión, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues parecería, ¿no?, que esta segunda pregunta era más bien una pregunta retórica, porque creo que todos sabemos que no, las instituciones de educación superior no están cubriendo las necesidades de la industria y pues por eso estamos aquí, ¿no?, para tratar de cambiar eso. Sí, llama la atención, por ejemplo, que no solo en la Facultad de Química, tradicionalmente ha tenido cursos de metrología y tiene una idea de metrología, pero llama la atención que en otros institutos, otras facultades de la UNAM no ocurra, ¿no? Donde sea que se hagan mediciones, física, por ejemplo, ingeniería, o sea, deberían tener algo, digamos, un poquito más desarrollado en ese sentido, como la Facultad de Química lo ha tenido. Y aún ahí, bueno, pues ya vemos que falta mucho por hacer. Entonces, pues parte de la discusión que me gustaría que se generara después es eso, o sea, ¿qué tiene que pasar para que en esos lugares donde se hacen mediciones llegue esa cultura meteorológica, esa comprensión de que pues no nada más basta hacerlo así, sino que hay formas, digamos, de hacerlo bien, ¿no? Y que eso redunda en todo lo que ya sabemos, mejor calidad y la posibilidad de hacer comparaciones y demás. Entonces, pues sí, era un poco tramposa la pregunta, sabemos que la respuesta era antigua, pero también para fomentar la discusión. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. La tercera pregunta para este panel es, ¿existen organismos tales como el CENAM y EMA que ofrecen cursos, diplomados, seminarios, etcétera? ¿Considera que esta oferta complementa o suple la de las instituciones de educación superior? Le cedo la palabra a la maestra Elvia. Es una pregunta difícil porque dice complementa o suple. O sea, tengo dos opciones. O la complementa o la suple. Entonces, bueno, primero quisiera decir algo relacionado con lo que comentó el doctor. Tenemos en la universidad un Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, que está muy cerca de aquí. Ellos hacen metrología, tienen un laboratorio, hacen metrología dimensional y están acreditados como una entidad acreditadora internacional.
Ellos hacen metrología desde hace, antes que la Facultad de Química, según se dice. Pero lo interesante es que no le hacen difusión a la cultura metrológica, o al menos no como esperaríamos que lo hicieron, ya que ellos iniciaron la metrología en la universidad. Y bueno, pues tenemos a la Facultad de Ingeniería, a institutos, a física, y miren quienes lo vienen haciendo. El evento de hoy es la muestra de que son esfuerzos aislados, o así parecieran. No son institucionales los esfuerzos por darle difusión a la metrología. Entonces, pues en realidad no tenemos mucha información de si el conocimiento en metrología que tiene la UNAM en realidad suple. Yo diría que no, yo diría que complementa. Tenemos la posibilidad de dar diplomados en la universidad, de organizar diplomados que son muy ricos porque ahora pues son multidisciplinarios, los coordinan más de una entidad académica o de un instituto. Hace muchísimos años, yo diría que hace 15 años se dio un diplomado en metrología en la facultad. Una sola vez se dio. Fue muy rico. La mayoría fue presencial en esa época, más bien el 100% fue presencial, pero no se ha vuelto a dar. La pregunta es que si lo volvieran a abrir, ¿cuántos se inscribirían, no? Tenemos también la opción de dar cursos a través de educación continua. Pues son costosos, son caros y tampoco se han dado en esta área. Entonces, yo diría que a lo mejor pudiéramos apoyar a quienes sí dan cursos de este tipo, que bueno, también hay que ver que son de manera comercial, ¿verdad? Cuestan y cuestan caros. Esta actividad, ¿cuánto nos costó? Como individuos. El inscribirnos y el estar aquí, el pedir permiso en nuestros centros de trabajo para poder estar aquí todo el día, pero son sin costo. Las jornadas que hemos realizado, los encuentros, son de manera gratuita. Quien pone los recursos pues es la universidad y el esfuerzo de las personas que deciden enfrentarse a este reto de la organización de este tipo de eventos. Y son gratuitos y aún así, pues miren, es un buen número el que vemos en el auditorio, pero hemos tenido eventos en donde estamos 10 personas. La universidad puede hacer mucho más y hasta de manera gratuita, pero pues falta ubicar quién lo hace, que no sean esfuerzos aislados. Gracias. Muchas gracias. Dolores. Gracias. Pues bueno, yo estoy de acuerdo con Elvia. Toda capacitación que pueda dar el Centro Nacional de Metrología, la propia Asociación Mexicana de Metrología, que también tiene muchos años tratando de difundir la cultura metrológica y cualquier otra institución, es formación complementaria, pero cuesta, lo que también dijo Elvia, y recibir una capacitación del Centro Nacional de Metrología es muy costosa. O sea, no son cursos baratos, entonces muchas veces ese tipo de capacitación es difícil alcanzarla tan periódicamente, no hay que ver cómo gestionar los recursos de la formación y la capacitación cuando tenemos que recurrir a, por ejemplo, capacitaciones del CENAM. ¿Mencionaste otras? Se me fue… Emma, bueno, orienta mucho sus capacitaciones desde luego a la parte de normalización y de infraestructura, aunque maneja muchos cursos de estadística, muchos cursos relacionados a atender los requisitos normativos de la 17025, tampoco son cursos baratos, pero bueno, atendiendo el punto, sí complementan esas capacitaciones la formación de los metrólogos, ¿no? Y mientras tengamos oportunidad de recibirlas, yo les sugiero cuando vayamos a esas capacitaciones, no seamos espectadores,
sino aprovechemos esas capacitaciones, aprendamos y lleguemos a nuestros centros de trabajo a implementar lo que hemos aprendido, ¿no? Porque luego muchas veces tienen oportunidad de estarse capacitando y son espectadores, no nada más asisten, pero no aprovechan, ¿no? Ahora les comento rápidamente, estamos en un proceso de capacitación de una empresa en Honduras y platicábamos con Ezequiel acerca de la cultura, ¿no? O sea, tenemos participantes que no hablan durante toda la sesión, ¿no? Se limitan a ser espectadores de la participación. Cuando tienen la oportunidad, la empresa está dando el recurso para capacitarlos y formarlos, y pues lo más o lo menos que esperamos es que la gente se interese, se apasione por lo que está aprendiendo y por lo que se le está dando, ¿no? Gracias. Sí, desgraciadamente no siempre es así. Fabricio. Gracias. Voy a empezar con la palabra suple. Suple, obviamente, no, estos cursos, cursos incluso de diplomados del CENAM ni del EMA no van a suplir nunca lo que es la institución, la educación superior. En primera, porque el tiempo que se necesita para aprender todos estos temas no es de un curso de 2 días, no es de un diplomado así de nomás, bueno, de poquito tiempo. Para llegar a ser experto, no es los tiempos no dan. Esto tiene que ser todo un área, una rama que se debe llevar a cabo en la educación superior. Y una vez que con todo ese tiempo dedicado, pues ahí es donde haces las bases de la metodología. Esas bases en la metodología vienen desde las buenas matemáticas que llevamos en los primeros semestres de la universidad. Entonces ahí es donde ya me paso a la siguiente palabra, que sería complementa. Bueno, pues sí, estos cursos sí llegan a complementar si traes buenas bases. Si no traes buenas bases desde la escuela de meteorología, puedes ir a un curso, puedes ir hasta un diplomado y puedes pasar el curso en total noche sin entender nada y no complementó nada. Entonces, si no hay unas buenas bases que vienen desde la escuela, pues sí pueden estos cursos llegarte a complementar algo. Entonces, para mí, lo principal para aprender la meteorología está en la escuela superior, no en los cursos que se ofrecen por otras instituciones fuera de. Muchas gracias. Gilby. No, gracias. En la cuestión de lo que es la EMA y CENAM, en lo personal les cuento lo que yo viví. Y sí, en efecto, sí tomé cursos, de hecho los tomé directamente en flujo y densidad directamente del CENAM. Y puedo decir que es complemento, porque yo inicialmente yo ya sabía configurar estos equipos. Sin embargo, toda la cuestión de calibración no lo sabía, lo desconocía. Cuando yo empecé en este mundo, ¿qué es medir? ¿Qué es medición? ¿Qué es calibración? Entonces, en esta parte del CENAM, la verdad sí me ayudó bastante la cuestión de toda esta cuestión de metrológica, configuración, confirmación, todo eso fue lo que aprendí de ellos. Sin embargo, sí es muy costoso. Afortunadamente yo no lo pagué, lo pagó la empresa, pero todo esto que les platico, pues sí fue un complemento y lamentablemente sí es muy caro, es muy costoso. Entonces, solamente en la cuestión de, bueno, lo que yo he estado haciendo es, ok, ya lo aprendí, pues te toca difundirlo. Entonces, lo que he estado tratando de compartir aquí en el instituto, tanto en área eléctrica, en control, en química, pero es un esfuerzo enorme. Entonces digo, bueno, por eso es que abrí el diplomado, pero bueno, si yo lo puedo difundir a través de otros profesores de otras áreas, pues yo creo que ya puse mi granito de arena. Así que es mucho esfuerzo que hacer, pero sí complementa lo que es el CENAM y la EMA por toda la cuestión de normatividad. Eso es lo que sí nos ayudaría bastante. Muchas gracias. Creo que todas las opiniones han sido muy interesantes, además muy concisas, lo cual también se agradece, pero vamos a tener más tiempo para la discusión de ustedes, de la audiencia. Paso a la última pregunta de este panel de discusión. Dado todo lo anterior, es la más difícil, ¿eh? ¿Qué se puede hacer para vincular a la academia, la industria y la sociedad de manera que se cubran adecuadamente las necesidades de la industria, pero también la necesidad de formar recursos humanos de alto nivel para avanzar la ciencia de la meteorología, así como la investigación científica y la innovación tecnológica, ¿no? Al final de cuentas estamos en una universidad, entonces sí, se trata de apoyar a la industria, pero también tenemos que formar cuadros especializados para que más allá de las necesidades de la industria, pues todo el apoyo
que la metodología puede dar también a la investigación científica, pues quede claro y pueda darse, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta porque es un poco larga, pero sí, yo creo que en esta es donde nos vamos a tardar un poquito más en este panel y luego abrimos la discusión. Dado todo lo anterior, ¿qué se puede hacer para vincular a la academia, la industria y la sociedad de manera que se cubran adecuadamente las necesidades de la industria, pero también la necesidad de formar recursos humanos de alto nivel para avanzar la ciencia y la metodología, así como la de la investigación científica y la innovación tecnológica? Y una vez más les cedo la palabra a la maestra Elvia. Ya el frío ya me dejó congelada, ¿eh? Mi pobre nariz, a ver si me acuerdo. De repente como que se viene muy fuerte, ¿no? Bueno, les comentaba yo que la Facultad de Química tiene una unidad de vinculación y un patronato, y bueno, pues tiene muy avanzada esta parte de la vinculación, pero de repente se da más a nivel de laboratorio-industria. Yo les voy a hablar de mi experiencia, que es la académica, y qué existe en cuanto a vinculación del alumno con la industria. Tiene varios años que se incorporaron en las diversas carreras lo que se conoce como estancias estudiantiles. Nuestros alumnos que están aquí representando y haciendo metodología desde hace varios años se incorporaron a través de las estancias. Servicios sociales, es un esfuerzo pequeño, pero son pocos los que se incorporan a la parte de la metodología. Sin embargo, sí tienen la posibilidad de hacerlo dentro de la universidad o de salir a hacer esas estancias estudiantiles, que es el equivalente a una materia, a una asignatura, y poder aprender y poder vincularse desde esa herramienta con las empresas. Cuando yo les pregunto, yo doy, la materia que doy actualmente es de octavo semestre, perdón, es aseguramiento de la calidad. Y los últimos semestres, cuando les he preguntado quiénes están trabajando en la industria a la par que siguen estudiando, este semestre ninguno. Ninguno estaba haciendo ni servicio social, ni estancia, ni tesis, ni nada relacionado con la industria. Lo que yo he observado como profesora es que a raíz de la pandemia las condiciones cambiaron y como que ahora se busca más lo cercano, lo sencillo, lo fácil. No lo fácil, sino lo que no me cueste esforzarme tanto. Y por eso yo observé que en este caso tuve 77 alumnos en ese grupo y ninguno estaba relacionándose con la práctica, con la experiencia en un laboratorio, en una empresa. Y bueno, pues a mí eso se me hace triste, porque cuando están trabajando, los ejemplos que me dan, que me pueden aportar y en los que yo también puedo incidir, pues no hay. Tendrían que ser ejemplos de situaciones que no son reales. Tenemos también la posibilidad de instruir a los clientes como laboratorio de calibración, pero no todos, tampoco en la experiencia que tenemos, sobre todo los usuarios internos, aunque sabemos que van a llegar a guardar el informe, porque de repente nos hablan, oye, oigan, tengo una auditoría y me están pidiendo el informe de calibración y quién sabe dónde lo dejé. ¿Me lo puedes mandar escaneado una foto? Híjoles, de verdad, esos casos son muy tristes, pero son de la vida real. Pero también lo que se busca, y yo les insisto mucho a mis alumnos cuando revisamos el tema de normalización, es que estén conscientes de todos los sectores que participan en nuestro país o que deberían de participar en las actividades de normalización, en la elaboración o actualización o tropicalización de normas, porque está el sector usuario y está el sector académico de educación. En los diversos comités de las entidades de acreditación, pues deberíamos también de estar presentes como institución educativa. Y luego no saben ni siquiera que pudieran participar. Y si a eso le sumamos que ese tipo de actividades no son remuneradas, y luego que el doctor está metido en el experimento 48 horas de 24, pues ¿qué se va a querer separar del laboratorio para ir a la Dirección General de Normas o algún lugar para participar en actividades
de difusión de la cultura metrológica, pues la vinculación en ese nivel, pues tiene mucho todavía que avanzar. Gracias. Muchas gracias. Dolores, por favor. Gracias. Bueno, igual tengo muchas coincidencias con Elvia. Es necesario que la vinculación realmente se dé entre la empresa, entre las empresas, la academia y en este caso los organismos que están encargados de la infraestructura de la calidad, para que se pueda realmente alcanzar un proceso multidisciplinario, insisto. O sea, yo creo que ustedes que están en la academia manejan bien el concepto de intertransdisciplina, ¿no? Si no tenemos esos grupos intertransdisciplinarios, va a ser muy difícil que realmente los tres actores nos sentemos para solucionar un problema que haya, ¿no? Un problema ya sea ambiental, un problema de hidrocarburos, o sea, un problema que está presente dentro de los esquemas de infraestructura de la calidad, que debemos darle una solución, pero no trabajamos juntos, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no?, que yo observo. Muchas gracias. Fabrizio, por favor. Bueno, esta pregunta era la que más quería contestar. Yo creo que era lo que a mí me hubiera gustado en mi momento cuando estudié la carrera. Siempre fue de la idea como, bueno, uno estudia una carrera y dentro de la carrera casi siempre ofrecen alguna especialidad. A mí se me haría muy bien que hubiera la especialidad de metrología, porque sí son varios temas los que tienen que abarcarse. Por ejemplo, podemos tener que dentro de la, no sé, por ejemplo, decir la carrera de ingeniería química ofrezca la especialidad de metrología y puede abarcar desde los temas estadísticos, bueno, las bases matemáticas para hacer estimación de incertidumbre, para tener las herramientas estadísticas. Por otro lado, también pueden llevar la parte de los sistemas de gestión de calidad, que pues son muchísimos, pueden llevar, no sé, las bases como la 9000, el vocabulario de los sistemas de gestión, la 9001, que es la base de los documentos, etcétera, ¿no? Y agarras toda una base de metrología y en las últimas optativas, ahora sí darle la opción de poner unas materias que sean especializadas ya a un enfoque, a un área, farmacología, materiales, hidrocarburos, y es ahí donde podríamos ya hacer la vinculación con industrias, dando una materia específica para esa área y llevando también la vinculación con la industria, porque así ya estás mandando a alguien que ya trae bases fuertes en metrología y a la industria ya le interesaría mucho, alguien que incluso que hizo prácticas y ya trae esas bases y ya bien estudiado en esa parte, pues hasta el alumno yo creo que termina agarrando trabajo ahí. Pero sí hacer todo un proceso más, más desarrollado, con más forma, pues no así como nomás mandarlo allá a hacer prácticas y aprende lo que puedas en tus prácticas, pues, ¿no? O sea, el chiste de las prácticas es que los dos puedan aportar, tanto al alumno como la empresa le aporte, que pueda usar lo que aprendió acá en la escuela y él lo haga ahí ya en práctica. Esa es mi opinión. Muchas gracias y terminamos con Jirmi. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este tipo de eventos, a mí en lo personal, creo que nos ayuda a lo que es una vinculación entre la cuestión de la industria académica y en lo personal sí puedo decir que, por ejemplo, con ese tipo de eventos ya tengo una apertura más amplia. Actualmente, por ejemplo, tengo ya trabajos multidisciplinarios con la UAM Iztapalapa. Ellos rápidamente me pidieron hacer una especie de análisis para algas marinas. Yo desconozco completamente el proceso físico-químico, pero yo le dije, mira, yo te preparo los alumnos, te hacen toda la parte de telemetría, instrumentación y ya, pero tú explícales bien cómo es el proceso. Entonces son esas cuestiones en las cuales yo creo que podemos nosotros trabajar. Ahorita, por ejemplo, podría ser una vinculación con los compañeros aquí de la UNAM. Creo que se podría hacer buenos trabajos y posteriormente, ¿por qué no con la industria? Yo, por ejemplo, han venido compañeros, alumnos, egresados y me dicen, oiga, profesor, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y se les apoya, incluso de aquí han salido muchos trabajos de tesis tanto a nivel licenciatura y maestría. Entonces, esta cuestión de hacer este tipo de congresos, conferencias, yo creo que es una muy buena oportunidad para difundir la metrología. Y es lo que, bueno, en mi opinión personal, creo que deberíamos de continuar haciendo este tipo de eventos. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestros invitados por sus comentarios. Con eso cerramos, digamos, la segunda ronda de esta discusión. Y antes de abrir la discusión a ustedes, me gustaría hacer una breve reflexión. Bueno,
como cualquier pregunta que valga la pena, no tiene una única respuesta, hay varias respuestas y ninguna es necesariamente la buena y otra es la mala, pero va a depender de quién le pregunten. Pero sí, a veces conviene voltear a un lado y ver en otras áreas qué es lo que se hace. Y en particular aquí en el IMAS tenemos la experiencia reciente, que yo considero bastante exitosa, de que se abrió la licenciatura en Ciencia de Datos, ¿no? Hace 5 o 6 años. Sí, ciencia de datos es ahorita lo más sexy, todo el mundo quiere ser científico de datos y los que no lo son, pues con que tengan uno de los componentes ya se hacen llamar, ¿no? En particular los estadísticos, muchos estadísticos, bueno, que yo conocí como estadísticos, ahora son científicos de datos, así mágicamente, ¿no? De repente. Entonces, pues está de moda, sí, y hay mucha demanda y está bien, yo no digo que esté mal. Y bueno, soñando un poquito, uno puede pensar en la meteorología como algo parecido. Tal vez nunca va a ser tan sexy como la ciencia de datos, pero tomando esa experiencia, y lo digo específicamente por lo siguiente, la carrera de ciencia de datos aquí en el IMAS es interesante porque es una carrera que no es de acceso directo, o sea, los estudiantes que entran a la carrera entran en su 5º semestre. Los primeros 4 semestres lo hicieron en otras carreras, hay de matemáticas, física, ingeniería, y bueno, no recuerdo ahorita toda la gama de matemáticos aplicados, por cierto, actuarios, ¿sí? O sea, varias carreras que se imparten en la UNAM. Y la idea de eso es justamente que ellos lleguen ya con un interés y una preparación previa y que en el 5º semestre se integren todos y a veces dan topes en la pared porque, bueno, el matemático puro no sabe de computación, el computólogo no sabe las bases matemáticas y demás, pero a través de proyectos y a través de homologar eso y trabajar más enfocado ahora hacia el gran tema que es ciencia de datos, pues creo que se puede lograr una formación bastante más integral. Y yo quiero imaginar algo parecido en el área de metrología, ¿no? Porque es un área importante, primero hay que transmitir esa idea y este tipo de foros tienen esa intención, pero me puedo imaginar una carrera de acceso indirecto como la que acabo de mencionar, donde venga gente de física, de química, de ingeniería, de matemáticas, ahora de computación, ¿no? Ciencia, inteligencia artificial, y que tengan intereses y antecedentes diversos, pero que en un 5º semestre o algo por el estilo, pues puedan empezar a conocer y a trabajar en temas de metrología, ¿no? Y eso va, pues, todo el espectro, ya hablábamos metrología legal, industrial y científica, ¿no? Habrá gente que, pues, la parte normativa no le guste, y está bien, bueno, pero debe tener las bases, debe tener una noción, y al revés, habrá gente que eso le fascina y la parte matemática tal vez la hace a un lado, pero también debe tener al menos una noción. Entonces, es una idea que pongo aquí sobre la mesa para empezar la discusión, pero obviamente la discusión ojalá se vaya por otros lados también, ¿no? Entonces, les cedo la palabra a quien quiere opinar, ¿no? Hay mucho que decir, no sean tímidos. No sean espectadores, como decían, pasivos. A ver, primero allá y luego Jesús. Bueno, primero, pues agradecerle como lo hice en persona a Tonancy, el hecho de que haya estos eventos, que existan, que se difundan, engrandecen y ayudan. Entonces, una pequeña anécdota, escucho muchos ingenieros, matemáticos, químicos, pero yo soy médico veterinario, entonces siempre me dicen, pues, ¿tú qué haces en esto de metrología? Pues, no sé, así llegué, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente todo lo que aprendí de mis inicios de metrología fue por encontrarme a ingenieros químicos, pero que fueron mis proveedores de servicios, que tuvieron esa apertura de, oye, yo te enseño, yo te explico, yo te dirijo. Entonces, mi comentario va para eso, para ustedes que son la industria, tampoco cierren sus conocimientos y ofrezcan a esos pequeños estudiantes o que van saliendo, como dice la doctora Dolores, o sea, pues bueno, les tenemos que enseñar, pero eso engrandece, te engrandece como persona y engrandece a los estudiantes que van saliendo y que hoy en día que formo parte de la UNAM, de una unidad de investigación, y que vimos que obviamente también está abierto para otro comercial, los que quieran hacer servicio y estancia, podemos no solo darles esa enseñanza de la investigación, sino también ponerles las bases que la metrología está en todo, ¿no? No solo en la investigación, sino que cuando salgan, cuando se vayan a la industria,
es primordial que por lo menos conozcan lo básico, que qué es la metrología y la importancia que tiene y cómo la van a aplicar afuera, ¿no? Entonces, pues un agradecimiento a Tonancy y a todos ustedes como ponentes para que sigan difundiendo todos sus conocimientos. Gracias. Mi experiencia muy personal es en la superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Yo empecé a trabajar en esta cuestión de la GUM con Cristian Buchot, y en el 2012 metimos una materia optativa de metrología en la ESIQUIE. Pasaron cerca de 10 años, nadie se metió a la materia. En la misma ESIQUIE, la sección escolar les decía, pues esta es una materia que pues no tiene caso. La ESIQUIE tiene varias especializaciones durante la carrera de licenciatura de ambiental, instrumental, polímeros, y la gente de sección escolar le decía a los alumnos, esta no tiene línea curricular, por lo tanto, no te va a servir para nada. El año pasado, el director del CENAM es egresado del ESIQUIE y va a dar una plática a la ESIQUIE y le pregunta al director, a la directora que si estaba enseñándose metrología y le dijeron que no. Y el director del CENAM dijo, ¿cómo es posible? Y entonces nos mandan a llamar a mí y a Cristian para que demos la materia, ¿sí? Ahora sí es importante. Entonces, lo que sucede es que ahora ya está el interés y de hecho creo que el impacto que podemos tener ahorita Cristian y yo es que nos están pidiendo que ya se haga una línea curricular de 5 semestres donde se enfoque toda esa línea curricular a la cuestión de metrología. Y como dice Fabricio, pues realmente tenemos esa oportunidad, ya va a ser la GUM, ya va a ser suplemento 1, suplemento 2, normas, y el laboratorio de Cristian Buchot, bastante equipado, se puede ya sacar esa línea de metrología en el área de hidrocarburos. Entonces, cada 10 años en la ESIQUIE bueno, no solamente en la ESIQUIE, en el Politécnico se revisan los planes de estudio y ya el director de Ingeniería Química Industrial me dijo, hay que meter esta línea curricular. Entonces, yo creo que se ve un futuro, digamos, más claro hacia dónde podemos influir en el Politécnico Nacional en esta área de metrología. Entonces, vale la pena seguir con estos esfuerzos. Muchas gracias. Antes de pasar a el siguiente comentario, acabo de decir, ¿no?, que no hay una respuesta única. Y creo que aquí, bueno, ya surgieron dos ideas, ¿no? Esta de una licenciatura de acceso indirecto y también están las líneas curriculares en áreas específicas, ¿no? Entonces, seguramente saldrán más ideas, pero yo creo que se pueden juntar. En un sitio puede ser una, en otro sitio otra, y de eso van a tener más cobertura. Profesor. Sí, ok. Gracias. Bueno, yo soy Susana Zaval, vengo del Instituto de Ingeniería, pero he de decir que yo me formé como ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. En mi vida, como estudiante, entendí, o al menos me mencionaron lo que era metrología. Sí me da gusto saber que hay iniciativas que van para allá. Pero lo que yo me pongo a pensar es que ya sea que uno lleve formación en el Politécnico o en la universidad, como universidades de gobierno y donde hay la mayor población, hay también, no sé si se llama en este caso el subsistema, que conforman las vocacionales y las preparatorias, donde
hay mucho, pero mucho tiempo perdido o mal aprovechado, y por eso es, para los jóvenes implica que anden divagando con su mente por otro lado y se van por caminos equivocados, ¿sí? Pero nunca se enseña que todo lo que está a nuestro alrededor es química, y a veces química enlazada con biología, y a veces enlazada con otras disciplinas. Pero independientemente de la disciplina que se trate, incluso en medicina, está la ciencia de las mediciones. Llamémosle así, porque creo que muchos oyen el término metrología y les da escozor, ¿sí? Y hablando de ciencias de las mediciones, uno sabe que allí tiene que estar inserto la parte de medición, la parte de verificación, la parte de calibración, la parte de lo que ustedes quieran, de calidad y finalmente sistemas de gestión. Hay que conformar materias que vean un todo, y yo creo que invitaciones a este tipo de foros deberían llegar hasta las direcciones de todas estas escuelas de educación media superior. Porque si no empezamos a inquietar a los muchachos hacia esas materias, les va a caer de peso cuando lleguen a una carrera. Así, digamos, suavecito. Y tratar de establecer la metrología o la ciencia de las mediciones como materias obligatorias. Porque, pues ya lo dijeron, si son optativas, da escozor. Mejor no me meto en problemas, ¿no? Pero yo creo que hay muchos casos que han sido exitosos, pero mi invitación es a que tratar de convencer de que empecemos desde abajo. Porque los chicos que llegan aquí, yo creo que si les preguntamos si en la prepa o donde se hayan formado, ¿escucharon alguna vez este tema? Yo creo que nos van a decir que no. O tal vez ni siquiera se acuerden, ¿no? Gracias. Muchas gracias por el comentario. Adelante, Gracias, sí. muchas gracias. Para empezar mi participación, quiero mencionar algo que recuerdo. En 1999 se hizo un diplomado al cual hacía referencia la maestra Elvia Sosa. Para esto, en la Facultad de Química, se nos convocó a un grupo de profesores a conformar ese diplomado, y la importancia de este comentario es el siguiente. En el 95 parece ser que se había recién formado el CENAM a instancias del Tratado de Libre Comercio que firmó Salinas de Gortari. Entonces, los jóvenes científicos del CENAM estaban formándose. Ese diplomado fue conjunto con los jóvenes científicos del CENAM. Ellos impartían algunos cursos, y en la Facultad de Química se invitó a un grupo de científicos del Instituto de Física, y nosotros hicimos, digamos, un diplomado en donde yo te escucho y tú me escuchas, ¿no? Era un diplomado un tanto teórico práctico, y ojalá alguien del CENAM, de aquellos jóvenes científicos, me escuche. Fue un desastre. Los jóvenes científicos sabían mucho, pero no había nada, y lo poquito que había, pues no se podía demostrar experimentalmente. Entonces ellos se quejaban de que aquí en la UNAM había muchos teóricos, pero no sabían nada de experimental. Y a partir de ahí empezó la idea de introducir la asignatura de metrología en la Facultad de Química en el año 2006. A la fecha, como lo dijo la maestra Sosa, ya tenemos un camino recorrido. Sin embargo, piso ahora el momento actual. A nosotros nos está preocupando la industria nacional. Y siempre hablamos de un 80-20%. 80% de la industria nacional es micro, pequeña y mediana industria de capital mexicano, que no tienen recursos a los laboratorios de calibración. Por lo tanto, están imposibilitados de acceder a los sistemas de calidad para poder entrar al comercio internacional. Y la gran industria transnacional que se ubica en el norte y centro del país suelen tener sus propios laboratorios de metrología, y es el mercado de los metrólogos
de los pocos metrólogos que egresan en el país. Y por otro lado, también nos viene preocupando que estamos en los albores de una nueva etapa de la industrialización que se llama la nanotecnología. Por lo tanto, nosotros decidimos ya incursionar en la nanometrología, aceptando todos los retos que no existen. No existe un vocabulario internacional de metrología adaptable a ese campo del conocimiento. Y si nosotros decimos que en el ámbito de la metrología hay una macro metrología, incluyendo a las mediciones micro, les puedo decir que los grandes retos para la nanometrología son verdaderamente retos del futuro. Y sin embargo, no podemos dejar de aceptar el reto. Nosotros creemos que nuestros compañeros de las universidades, no solamente del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, del TEC de Monterrey y de otras universidades, tenemos que aceptar el reto. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya evidenciaron que en este gran mercado de la industria nacional están diciendo, oigan, con lupa, ¿dónde está un metrólogo que me venga a salvar? Y resulta lo siguiente, la universidad ya no es solamente la universidad del arte, de la ciencia, de la cultura, ahora es de la innovación, justamente porque se acaba de convertir al CONACYT a una nueva secretaría que incluye innovación. En este sentido, lo que hemos adolecido históricamente en la universidad es justamente la vinculación de nuestros estudiantes, tanto físicos, químicos, biólogos, como ingenieros en todas las áreas, de estar trabajando codo a codo con los problemas que la industria tiene. Hay un divorcio muy grande. La universidad debería de pensar en reformar algunas formas de egreso en donde los estudiantes entraran en contacto justamente con esos sectores para retroalimentarnos. De otra manera, no podremos ser competitivos a nivel internacional y mucho menos con la actitud de los Estados Unidos hacia nosotros. Por lo tanto, cierro mi participación diciendo, este foro, estamos aquí, pero ojalá y lo escuchen muchas autoridades de nuestras universidades e instituciones que ven a veces actitudes más políticas que académicas, porque por otra parte también cierro esto diciendo, la ciencia en México, la ciencia de frontera en México adolece de una cultura metrológica. Se siguen publicando artículos sin criterios metrológicos y por lo tanto sus artículos no pueden ser publicados muchas veces en revistas de alto impacto. Entonces tenemos nosotros una necesidad imperiosa de convencer a nuestras autoridades de una transformación en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y pues sí, efectivamente. Y bueno, eso me permite a mí exhortarlos a que justamente ustedes comuniquen las discusiones de esta reunión. Acuérdense que esto va a estar disponible en el canal de YouTube de Limas, entonces lo pueden compartir con sus colegas, con sus jefes y demás, porque la idea es mantener este esfuerzo, entonces que quede ahí constancia y tal vez en algún momento las personas que estén a niveles directivos tomen nota, ¿no? Y pues, ojalá que pueda pasar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Hernández. Bien, yo creo que el problema es un problema de que el gobierno debe de ser el que debe ser responsable de todo esto. ¿Por qué? Porque las mediciones juegan un papel importante en la industria en México, desarrollo de tecnología, seguridad. Si recordamos la catástrofe en Pastas de Conchos, porque no hubo un sistema de medición de una sustancia explosiva, un ambiente explosivo, que no invirtieron los empresarios. Entonces yo creo que debe ser una política de Estado que deba de ir desde los libros de texto. A los niños se les debe educar desde un principio qué es medición, ver los instrumentos de medición, tener todos los recursos
que requieren las instituciones para poder hacer su función. El CENAM tenía la función, o tiene la función, de divulgar la metrología en México. Sin embargo, vemos ahora muchas compañías que mandan a calibrar sus instrumentos porque quieren cumplir nada más con una auditoría. Llega el certificado de calibración, lo guardan, es como dice Dolores, si empezaran a ocupar el certificado de calibración para hacer mejores mediciones, tendrían menos costos de producción, menos rechazos, menos riesgos de incendio, de alguna catástrofe, y podrían abaratar los costos. Muchas compañías, ¿qué es lo que hacen? Mantienen bajos salarios para poder ser competitivos. Pero si hicieran buenas mediciones, podrían hacer muchas cosas, tener mejores salarios, tener mejores productos más competitivos. Pero esa cultura metrológica, llevamos ¿cuántos años en México que se implementó? Yo recuerdo, estudié ingeniería química petrolera, íbamos a hacer prácticas en Pemex y nos decía uno de los ingenieros, antes para saber si estaba bien la combustión, nos asomábamos a la ventana y veíamos el color del humo, si estaba blanco o estaba amarillo y veíamos qué teníamos que hacer. Ahí tenían balanzas de pesos muertos, ahí sí nos empezamos nosotros a ver algo parte de metrología, porque hacíamos prácticas en la refinería del 18 de marzo. Sin embargo, yo creo que hace mucha falta todavía en México poder promover la metrología desde la primaria, yo creo, desde los niños, para cuando ellos lleguen a estudiar, ya no tengan que ver a la metrología como algo que les da miedo, ¿no? Yo creo que la metrología, la medición, hace una transformación en un país porque lo hace más competitivo, desarrollamos tecnología. Si nosotros tenemos una medición de baja exactitud, a lo mejor tenemos el comportamiento de un fenómeno, pero no nos permite desarrollar tecnología, porque necesitamos mayor exactitud. Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Felicito este esfuerzo que hicieron para hacer este evento. Espero que se siga haciendo y muchas gracias por habernos invitado. Gracias. Gracias por el comentario. Adelante. Bueno, Ezequiel Nogués, dos cosas, ¿no? Comenzaría un poquito con la analogía que vimos ayer del doctor Vera, en donde el Sistema Internacional de Unidades tardó, incluso después de que se había implementado, todavía tardó algunos años en que por lo menos se difundieran en parte de Europa, ¿sí? Digamos lo que él mencionaba, Bélgica, quizá Francia y algunas cosas. Pero al final de cuentas, ya costó trabajo, era algo nuevo. Ciertamente hoy día para nosotros la metrología debería de venir de la mano, ¿no? Está en la ley incluso, ¿no? Está que en México digamos la difusión del sistema métrico decimal está en la ley, debería de usarse, incluso estaba en la ley que el coma decimal y una bola de cosas. Entonces todo eso ahí está. Sin embargo, los esfuerzos ciertamente no han sido los mejores. Los tratados de libre comercio, como bien mencionaban ahorita, la parte del Tratado de Libre Comercio fue la que detonó realmente que el CENAM estuviera. Antes había esfuerzos aislados, como hemos visto, o como vimos ayer en la historia que el doctor nos comentaba. Entonces, todos estos esfuerzos aislados que hoy día se están empezando a dar, creo yo que dentro de los grupos que se van formando como música, la propia entidad que tratan de difundir y este tipo de esfuerzos que se hacen aquí en las universidades, pues son parte de lo que realmente va a dar mucho, pues vaya, mucha difusión para estos temas. Creo yo que se está caminando en algo. Hoy día, más allá de que estemos o no a favor de todo lo que tiene que ver con la política pública, pero por lo menos el Plan 2030 creo que trae algo interesante, ¿no? CONACYT, como bien dicen, ahora tiene la responsabilidad de la innovación y la innovación tiene que venir acompañada de mediciones como las que comentaba el doctor en el sentido de la nanometrología, ¿no? O sea, qué bueno que ya estamos nosotros caminando en ese sentido, porque hay países que hace 10 años ya tenían hasta sus patrones para nanometrología.
Entonces, si nosotros ya estamos caminando allá, ese desarrollo que viene, ese desarrollo que de alguna manera lo van a impulsar a través de CONACYT, ahora lo que piden es que, por ejemplo, la investigación ya no sea una investigación de biblioteca, que las tesis y todo eso que se empiece a hacer a través de lo que es el sistema de investigación del SNI, que empiecen esas investigaciones a ser aplicadas, ¿no? Como decía Dolores hace un momento, que empiecen a ser transdisciplinares, ¿no? Entonces, en donde realmente ya participe el consumidor final como un elemento fundamental en ese desarrollo, lo cual se empieza a consolidar ahora que, por ejemplo, se firmó el acuerdo de ONUDI con la Secretaría de Economía. Esto va a traer, sin duda, pues una oportunidad para este tipo de foros, para nosotros como metrólogos, en el sentido de que vamos a tener la oportunidad de que haya foros internacionales en donde se empiece a capacitar en aspectos relacionados con lo que es infraestructura de calidad. Hay que estar al pendiente, porque va a haber capacitación, va a haber recursos, incluso va a haber ya inversión en donde el Banco Interamericano de Desarrollo va a patrocinar alguna pues instrumentación en CENAM y cosas de ese tipo. Entonces, suena bien. Creo yo que los esfuerzos no han sido tan aislados. Hay mucha gente alrededor. Creo que hay muchísimo talento que conoce de metrología. Sí, es cierto, hay que bajarlo. Y coincido totalmente con la doctora que decía que hay que ir a las escuelas medias, ¿no? No solamente es la prepa, la vocacional, no, al contrario, ahí tenemos un foco de egresados, de estudiantes que salen como técnicos laboratorios, salen como técnicos no sé qué, o sea, un montón de carreras técnicas que se desarrollan y los chicos, o sea, esas carreras técnicas son las que utiliza la industria para medición y son las que tienen que competir a lo mejor con un egresado de la universidad muchas veces. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de información es la que tenemos que ver y precisamente, por lo menos, estandarizar el conocimiento en ese sentido. Realmente es lo que quería yo aportar. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 intervenciones más, 1 y 2. 3. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicidades por el evento y gracias por haberme invitado para ser parte de este. Personalmente, yo la introducción a la metrología, bueno, he estado en este campo prácticamente apenas a principio de año. Tenía conocimiento de lo que era la metrología porque mi educación media superior la llevé en una vocacional y ahí se mencionó, ¿no? Yo soy actuario y, bueno, exponiendo mi cartel, alguna persona me mencionó que el método Monte Carlo tal vez también podría funcionar en esta cadena de trazabilidad, poder encontrar como laboratorios que no cuentan con las capacidades para certificar, ¿es la palabra? Acreditar, gracias, para acreditar, ¿no? Y pues eso para mí pues, tiene mucho sentido porque en mi educación matemática pues lo que aprendemos es a generalizar, ¿no? Entonces los modelos que aprendemos los podemos aplicar tanto en la biología o en la química o en la metrología en este contexto, ¿no? Bueno, mi pregunta, más que una participación es pregunta, veo que la parte estadística hace falta en lo que es la metrología, ¿no? Pero también veo que en general es más un complemento. La mayoría de las personas que parecen estar en este campo de la metrología parecen ser más ingenieros o personas que tienen un conocimiento técnico que les permite hacer las pruebas, por ejemplo, ¿no? Una persona como yo, que tiene el conocimiento, digamos, teórico de lo que es la estadística y que podría tal vez deducir modelos para generalizar no solamente la metrología, sino tal vez procedimientos de auditoría, ¿cómo se integraría a esta industria?
Gracias, gracias por la pregunta. No sé si alguno de ustedes quiera comentar o yo. Ok, gracias. Creo que tengo la respuesta, pero eh, la metrología es un campo muy amplio, como ya se dieron cuenta, y yo creo que hay espacio para todos, ¿no? Entonces, te voy a hablar y estaba pensando justamente en la conferencia del profesor Cox de esta mañana, ¿no? Porque sí, o sea, hay, como siempre, es como una pirámide, ¿no? Hay mucho de metrología que se hace a un nivel muy básico porque no se necesita más. Pero también hay mucha metodología, sobre todo ya cuando se habla de investigación científica, este tipo de cosas que requiere métodos más sofisticados, ¿no? Y si oíste el currículum, digamos, del profesor Cox, pues él es matemático aplicado, hace cosas de análisis numérico, mucha estadística, y él es el que está, ya sea en la base o en la punta, según se ve esa pirámide, pero haciendo cosas que después van permeando para las aplicaciones. Entonces yo creo que hay espacio para todo. O sea, si tú estás interesado en entrar a la metrología desde ahí, pues la idea sería eventualmente quizás hacer un posgrado, involucrarte con la gente que hace investigación, ¿por qué no tratar de llegar al NPL o al NIST, ¿no? Algún instituto de ese estilo donde se hace muchas matemáticas, pero enfocadas directamente a la metrología, ¿no? Entonces, hay espacio para todo. Bueno, yo le diría mejor te preparas como para irte a Sicamet, o sea, antes de irte para allá, mira, yo te voy rápido les voy a comentar la experiencia que hemos tenido. Nosotros en Sicamet hemos desarrollado el perfil de matemáticos a metrólogos, ¿sí? Ahora, ¿qué te diré? De 10, 8 son matemáticos, los que están dando soporte fundamental en las actividades de laboratorio. Sí, Agustín y Bere son matemáticos de formación. Bere es responsable de la parte de aseguramiento de la calidad y mantenimiento de las tablas MC, o sea, las tablas como las que les mostré, para mantener toda nuestra actividad controlada. Agustín bueno, él nos ayuda con todo lo que son nuevos proyectos y actualmente es coordinador del laboratorio de calibración y son matemáticos. Y dentro de matemáticos necesitamos estadistas, ¿sí? Estadísticos, pues, perdón, necesitamos estadísticos, ¿sí? Y necesitamos ya proyectos para migrar a Monte Carlo, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos ya personal que nos dé ese soporte. Nos ha sido, desde luego nos cuesta trabajo formarlos, ¿no? Porque al matemático nos hace falta como que conozca el fenómeno que estamos o queremos medir, para identificar las diferentes fuentes de incertidumbre y cómo generar un modelo matemático y demás. Nos cuesta trabajo un poquito formarlo en la parte ingenieril, sí, pero nos ha costado menos trabajo que adaptar a un ingeniero a la parte de la matemática y la estadística. Entonces, bueno, esa es nuestra experiencia. Tenemos muy buena experiencia, Agustín y Bere, ahora Marlon, o sea, son personas muy competentes dentro de las actividades que hacen, y si ahorita me preguntas a quién voy a contratar pronto, pues yo contrataría otra vez a un matemático o alguien con el perfil con el que tú te estás desarrollando, por ejemplo, antes de pensar, perdón, a lo mejor en un ingeniero, pero quizás es por nuestra área de desarrollo, ¿no? Por cómo trabajamos en Sicamet. Habrá alguien más que diga, no, yo sigo prefiriendo el perfil de ingeniero químico, pero para nosotros nos ha funcionado muy, muy bien, ¿no? Muchas gracias. Entonces, tenemos tiempo para 2 intervenciones más. Ya estamos sobre el tiempo. Les pido que sí, en la medida posible sean breves. Gracias. Sí, va a ser muy rápido. Fueron muy buenas las preguntas que les hicieron a los ponentes, de verdad que sí nos amplían también mucho toda esta visión. Efectivamente, yo veo que sí falta mucho conocimiento hacia las escuelas, hacia los estudiantes, porque algo que se mencionaba ayer es, o lo decía Fabricio, ¿no? Véanlo como incluso un negocio, o sea, ustedes van a aprender, hay un mercado muy grande y finalmente, o sea, como dicen, hay que hacer un cochinito porque todo cuesta, todo, cursos, acreditaciones, todo cuesta, ¿no? Sin embargo, creo que es una buena fuente de negocio.
También algo que comentó Hilvi, creo que es un esfuerzo muy grande el que se tiene que hacer y por uno mismo, ¿no? Dar cursos, dar orientaciones, dar pláticas. De verdad que agradezco mucho que lo hayan hecho. Nosotros nos enteramos por un tercero incluso. No fue directo, entonces estamos agradecidos pues porque tuvimos la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y bueno, lo que comentó Hilvi, es un esfuerzo grande, sí es cierto, pero yo lo que digo, yo no soy ni Politécnico ni soy UNAM, me titulé en el Politécnico, pero digo, algo que he aprendido de los eslogan que tenemos, ¿no? En las empresas, por ejemplo, del Poli. La técnica al servicio de la patria. Y por ejemplo, de la UNAM. Que bueno, eso lo aprendí actualmente. Perdón mi voz, pero algo que aprendí en este corto tiempo y se me quedó muy, muy grabado es lo que es medible es mejorable. Es por mi raza hablar al espíritu, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues lo dicen por ahí, ¿no? Tatúatelo, porque entiende qué es lo que significa y de verdad que como estudiantes, como egresados, llévenlo, saquemos adelante a nuestro país. Tenemos tanta riqueza, tenemos tantas cosas, vamos a mantenerlo y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Un último comentario. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la SIQUIE, soy ingeniero químico y bueno, agradezco mucho este encuentro que tuvimos. La verdad, nunca había podido estar en algo de metrología. Sabía de la existencia de la metrología y de hecho quiero compartir mi experiencia. Bueno, yo cuando egresé entré a la industria y prácticamente me desarrollé en los sistemas de gestión de calidad. Y ahí me di cuenta que muchas veces una de las partes más importantes que evalúan, por ejemplo, en una auditoría, ya sea por parte de los clientes o por parte de casas certificadoras, pues es precisamente ese punto de los dispositivos de seguimiento y medición en los que pues tú tienes que contar con un programa de mantenimiento, de calibración de estos equipos, porque prácticamente hace mucho énfasis de que pues si tú le quieres brindar un buen servicio pues a tu consumidor, a tu cliente, si no tienes los instrumentos adecuados y no están precisamente dando los datos o las medidas que tú tienes que dar, pues ahí vas a tener una falla de calidad y que puede afectar pues a muchos sectores industriales pues del país, ¿no? Y realmente me di cuenta malamente que pues muchas veces en la industria, muchos colegas de diferentes ramas, pues desconocen precisamente esto de la metrología y de la importancia de los equipos, ¿no? Llega un ingeniero químico al área de calidad, sí opera muy bonito los equipos, los instrumentos, pero nunca se cuestiona si realmente los datos que está obteniendo pues son los adecuados. Se sabrá la técnica correctamente, tendrá buenas prácticas, pero le hace falta pues precisamente verificar ese punto. Yo tuve varios retos en la industria, hablando con los directores precisamente, tratándoles de hacerles saber la importancia de tener estos conocimientos, porque, bueno, a mí me llegó a tocar el tema de que me decían, no, pues tú comunícate con el proveedor y que te haga el trabajo y ya, ¿no? Pero yo cuando empecé a incursionar en ese tema, me hacía muchas preguntas como, ¿qué viene dentro del informe de la calibración? Entonces, aquí precisamente viene toda esta estadística, viene todo ese análisis de estos datos y me di cuenta a veces que mandábamos equipos a calibrar, no dábamos las especificaciones en las que nosotros estábamos midiendo y entonces ellos tomaban como un estándar que quiero pensar que ya tenía laboratorio de calibración y resulta que, no sé, ellos me medían la presión PSI en un rango determinado, no sé, de 20 a 100, ¿no? Pero realmente yo estaba ocupando el equipo arriba de 100, un decir. O sea, entonces, realmente me está funcionando para lo que yo estoy operando, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría que los profesores de
de las diferentes niveles educativos, como mencionaban. Por ejemplo, podría ser desde la secundaria, que muchas veces ahí empiezan a haber materias como química, biología, física, y empiezan a utilizar este tipo de instrumentos, que desde ahí se forme una cultura en todos los mexicanos de, a ver, cuando vamos a hacer una práctica de laboratorio, no nada más es llegar y usar el instrumento. Tienen que saber que para que obtengamos resultados pues confiables o reales, pues debe de haber esta previa medición, calibración de los equipos, ¿no? Y yo creo que con eso podríamos fomentar en los diferentes niveles que ya todos aquellos colegas que tengo de las diferentes ramas, cuando lleguen a la industria o a la investigación o a la rama que ellos se dirijan, lleguen no nada más con la idea de voy a operar o voy a hacer esto, sino de antes de empezar, tengo que hacer un análisis de estos equipos. Y bueno, también ahorita me cuestioné porque, bueno, terminé mi relación con la industria como de sistemas de gestión, que me gustó mucho, la verdad. Eso es otro tema que rápidamente voy a tocar. En las escuelas, como por ejemplo en ESIQUIE, yo no vi realmente una materia de sistemas de gestión de calidad. Cuando entré a la industria, pues yo no sabía ni siquiera qué era ISO, entonces tuve que precisamente tomar cursos ISO 9001, conocer ISO 17025 y demás normativas para poder entender más cómo funcionaba precisamente todo esto. Y creo que es muy importante que todos lo conozcan, porque en el área que estés, seguramente vas a estar regidos por un estándar y muchas veces sales y dices, no, pues no, ni siquiera sé qué esto, y muchas veces cuesta trabajo que los colaboradores digan, es que ¿para qué trabajar bajo un sistema, no? Bueno, si lo hubieran tomado desde antes, yo creo que lo entenderían, ¿no? Y es formar esa cultura. Y bueno, finalmente, actualmente como me encuentro en una maestría, ahorita me estoy cuestionando, ahora que esté haciendo todo mis experimentaciones y mi trabajo de tesis y espero en el futuro publicar un artículo, digo, bueno, ahora me voy a fijar mucho acerca de mis equipos porque quiero que al final mis resultados pues sean los correctos, que si al final yo llego a encontrar algo que se pueda después reproducir en la industria, pues realmente sea reproducible y no vaya y ya va a cometer un error desde mi base, ¿no? Bueno, pues eso sería de mi parte todo y muchas gracias. No, muchas gracias por tu comentario. Me da mucho gusto escucharlo, porque de eso se trata, ¿no? O sea, lo que tú opinas, hay gente que ya está en la industria ejerciendo la metrología y no piensa así, o se da cuenta demasiado tarde, y me da muchísimo gusto que gente tan joven eso ya tenga esa conciencia y que la transmita, ¿no? O sea, tienes que hacer lo posible por transmitirla a los colegas. Desgraciadamente, yo sabía que la discusión se iba a poner buena, pero desgraciadamente, pues el reloj no se detiene. Entonces vamos a tener que cerrar aquí la discusión. De verdad, le agradezco la contribución de todos los que participaron y le voy a ceder la palabra brevemente a la maestra Elvia y posteriormente pasaremos a la clausura de este evento. Me dijo que ya no iba a haber conclusiones, pero como lo tengo al lado, lo forcé. No, no es cierto. A mí me interesa mucho que formemos alianzas. Es uno de los principios de la calidad. Quién sabe por qué es el último, pero necesitamos como universidades, como instituciones educativas, su apoyo de la industria también, porque de repente no tenemos dinero, pero ustedes nos han proporcionado servicios y nosotros también podemos darles algo, ¿no? Para que a ustedes como industria, cuando se den este tipo de eventos, sobre todo que son gratuitos, dejen venir a su personal, de repente no los dejan salir. Entonces, la formación de alianzas es vital. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a darle su constancia a los miembros del panel y les pido por favor que me acompañen a agradecerles por su participación aquí. ¿En qué orden está? Muchísimas gracias. De verdad, gracias por la valiosa participación. Sí, muchísimas gracias. Fabricio, muchas gracias.
Finalmente a la maestra Dolores. Muchísimas gracias. Y de verdad, gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo sé que para muchos representa un esfuerzo que no es trivial, pero espero que no se vayan con las manos vacías, que sientan que valió la pena el tiempo que pasaron por acá. Y obviamente nos dará mucho gusto verlos en el próximo evento, que bueno, espero que tenga lugar. Yo no sé, sujeto a confirmación en la Esiquie, ¿no? Pero bueno, ya se enterarán. Si ustedes no tienen inconveniente, ya que están en la lista, les haremos llegar la información con la debida anticipación. Y ya que estuvieron aquí, ya que saben de qué se trata, les vamos a pedir que le den la mayor difusión posible, ¿no? En su momento, entonces. Bueno, vamos a proceder a dar clausura a este evento. Para ello quisiera nada más hacer un pequeño anuncio, bueno, un anuncio, una pequeña reflexión. Mi colega Jesús, que está aquí detrás, pues ya lo conocen, yo creo ya lo vieron, le gusta mantener un perfil bajo, pero debo decir que buena parte de lo que hicimos el año pasado y hicimos eso se debe a su iniciativa, a su entusiasmo. Tiene muchos años promoviendo la metodología, es la razón por la que me contactó en mi primer lugar y él fue el que a mí me introdujo en este mundo y que me ha logrado entusiasmar. Por eso estamos aquí también. Entonces, les quiero pedir un aplauso para Jesús. Miembro del comité organizador. Y bueno, ¿qué puedo decir también de la maestra Tonantzin? Quienes la conocen, pues saben de su entusiasmo, de su falta de egoísmo, porque esa es la palabra, la empatía que tiene, y cómo apoya a sus estudiantes y todo lo que ha hecho por difundir la cultura meteorológica. Creo que entre Jesús y ella han logrado realmente cosas que, bueno, no se han logrado en mucho tiempo. Y me alegra mucho que me hayan involucrado porque me siento parte de este equipo y creo que podemos seguir haciendo mucho. Entonces les pido también, por favor, un aplauso para la maestra Tonantzin. ¿Sí? Gracias. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría retomar lo que proponía la maestra Elvia. Nosotros somos una universidad pública, el Politécnico también es una entidad pública y tenemos la obligación de difundir este conocimiento, ¿no? Generarlo, difundirlo y demás. Pero también está la otra parte, este esfuerzo, y afortunadamente por los contactos que hemos logrado hacer, pues es ese acercamiento de las instituciones públicas a la industria. Pero también creo que se vale y debe pasar del lado contrario, ¿no? O sea, la industria tiene necesidades. Y yo sé que muchas veces hay que sacar el trabajo del día y todo eso, pero con un poquito de visión, hay una inversión que puede ser mínima, ¿no? Por ejemplo, un pequeño departamento de investigación y desarrollo, ¿no? Que además de sacar el trabajo diario, vea un poquito a largo plazo y empiece a invertir en eso. Y yo creo que de esa manera podemos lograr esa sinergia donde, bueno, lo que ya la universidad, el Poli y otras universidades pueden ofrecer, más una pequeña inversión que puede ser en especie, que puede ser becas, por ejemplo, para estudiantes en otras circunstancias, no en un congreso, por ejemplo, no en un evento como este, podamos seguir integrándonos, pero que pues las dos partes aporten y las dos partes se vean beneficiadas, ¿no? Entonces, nada más quería cerrar con esa reflexión. Bueno, habiendo dicho eso, les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Vamos a declarar cerrados los trabajos de este segundo encuentro de meteorología, siendo las 2:40 horas y agradeciendo a todos ustedes muchísimo su asistencia y hasta la próxima. Gracias.